Bueno, tanto llover, qué bonito Galicia, qué verde, ha salido el sol. Igual es muy pronto, me remango y todo, ahora me pongo para la cosa y empezamos, pero madre mía qué calor, aquí con todos estos focos, con estos casi 200 personas de equipo, que esto es una locura de gente, entre el catering, el chofer del jet privado, bueno, igual viene, sorpresas que vamos a dar, entonces está esto a tope. Me tomo un refrigerio y empezamos. ¿A vosotros os da tiempo también a por un helado, o a por un agua con limón fresquica con hielos, o una estrella de Galicia fresca, fresca, rica, rica? Yo, como tengo que trabajar, me voy a tomar un mojito. Madre mía, empezamos. Cabecera y vuelvo. Vaya tela. Buenas noches. Estoy igual que estaba, bien de calor. Ya no sé si es por el bochorno, ya no sé si es porque ha hecho mucho sol estos días, aunque luego se nubla y refresca y llueve y tal, pero los focos. Esto es terrible. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, que sí, porque te da el fresquillo mientras vas andando. Pero no sé yo si me montaba yo ahora en una bicicleta. Bueno, igual, si una bicicleta, además como Aspontes tiene. Sí, una bicicleta bien. Pues hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. También es el Día Mundial de Ni Una Menos, que es una jornada de concienciación ante todos estos problemas y disgustos que nos dan la violencia de género. Se inició en Latinoamérica allá por el 2015, aunque hay otros muchos días que conmemoran o que tratan de ayudar o colaborar a estas cosas. Pero bueno, Ni Una Menos es precisamente lo que celebran en Latinoamérica. Hoy nació en 1770 Manuel Belgrano, que fue el creador y militar de la bandera nacional argentina, pero bueno, esto no nos compete mucho, aunque también tenemos ciudadanos argentinos aquí. Pero lo que quería contar realmente es que nace Ramón Cabanillas, que es un poeta y escritor de lengua gallega importante. También nace en 1986 Rafa Nadal, que tantas alegrías nos ha dado. Y no sé, también murió este día Mohamed Ali y Andrés Segovia. Uno hacía deporte, el otro musicaza, interesante. Bueno, nosotros vamos a quedarnos con lo de la bicicleta. Acabamos de terminar las fiestas del poblado. Chulo, ¿no? Retomar y tal.
Bueno, yo creo en este, bueno, editorial que llamo editorial por encajarlo, por ponerle un nombre, pero no es editorial ni es nada, porque no me quiero pringar ni quiero posicionar, quiero que esto sea muy plural y no vamos a meternos en cosas de religiones demasiado, en cosas de política tampoco demasiado, ni siquiera de deporte. Enhorabuena al deporte, por cierto, hombre, amigos. Eh, pero debería igual, ¿no? Porque así los grandes Ángels Barceló, Pepa Bueno, que se han ido retirando un poco porque les apremiaba la cosa. Ahí vamos a ver qué pasa con Marc Giró y algunos otros. Aprovechando que quedan esos huecos, estoy aquí, directivos de las grandes cadenas, aunque estoy muy a gusto aquí en RTVM, ¿eh? Aquí yo no me movería mucho, pero bueno, Juan Arillo, de entrada actor versátil y experimentado y ahora mismo presentador de moda. Bueno, vamos a empezar. Tengo que tirar de agenda, perdonar, esto es así. Esto no debería hacerse, pero bueno, como las hojas estas no las voy a tocar más que yo. Aprovechando las circunstancias, las fiestas del poblado de Las Vegas, vamos a ver unas imágenes del poblado que nos ha cedido amablemente Fernando Fresco, porque aunque están colgadas en YouTube, que las podéis ver en su canal, mucha gente que nos está viendo ahora mismo desde sus casas, a lo mejor no tiene la ocasión de verlas. Entonces vamos a poner este trocito para que recordáis aquellos años tan maravillosos de los principios del poblado. No sé qué año, los 50, por ahí andaría. Y volvemos a Platón. Bienvenidos a Veño que teño que vir. Won't you walk with me?
Bueno, mira, voy a ser sincero porque se lo estaba diciendo a mi invitada, porque como esto lo hacemos como lo hacemos, cuando podemos y como podemos, dependiendo de platós, de horarios míos, de horarios de invitados, nunca sé qué va antes, yo tratando de unir y tal, es como un cacao, no tengo ni idea de dónde acabamos de venir, ni cuando salgamos de aquí, dónde vamos a ir. Lo importante, que por eso te digo que lo demás da igual, lo importante es que está aquí Citia Arias Ramil, bienvenida de nuevo, porque has estado hace poquito, bueno, hace Sí. ya un poco de tiempo, para el Grelo. Sí, para Sí. hacer el grego, con Xose. Con Xose, muy bien. Bueno, una de las primeras personas que conocí nada más llegar aquí, de las nuevas, ¿no? Porque ya conocía a mucha gente, pero... Y yo te recuerdo de otra manera, Sí, verdad. Saliendo de fiesta. de fiesta con un abrigo rosa o naranja, Sí, rosa. así. ¿Qué ha pasado de entonces a ahora? Muchas cosas, ¿no? Sí. O da noite, sobre todo, cambiou. Lo de la noche cambió, Son bueno... diferentes. Sí. ¿Tenías pareja? Sí. Jo, perdona que entre así ya tan personal, ¿no? Algo loco aquí, el salseo. ¿Y es la misma? Sí. Bueno, de aquella no teníais familia. No. En realidad la hemos traído porque me parecía interesante, aunque yo lo había hablado con Xose en su programa, el tener una granja, es una granja, ¿no? Sí. Ao principio era solo horta, porque dedicámonos a hortaliza solo, pero agora xa temos aí un rabaño de ovellas. Ovejas. Ovella galega, raza autóctona. Ajá, muy bien. Que es lo que tratamos de hacer aquí, que sea todo bastante autóctono. Está bien abrirse a gente de fuera y a cosas de fuera, pero bueno, de hecho estás hablando gallego, ¿verdad? Sí. Sí, sí, muy bien. Bueno, si quieres, no, si hay gente que se bloquea. Vale, será que no nos entendamos. ¿Qué le pasa? No, yo entenderte te entiendo perfectamente. Si yo, a ver, no, iba a decir, ¿podría hablar? No podría hablar, porque sería ridículo y os lleváis a reír. Y prefiero que os riáis con otras cosas. Bueno, No creo que nos ríe. entonces, huerta, granja. Sí. Un poco porque tienes... Antes era horta ecolóxica solo, en ecolóxico, por suposto. ¿De aquella cuando te conocí tenías esto? Sí, empecé no 2017. Non sei cando te conocí. Yo vine aquí en el 22. Ah, mira, canto levaba xa. Va a ser 4 años o 5, ya no sé. Pois sí. Antes, ¿qué hacías? Antes de eso, de repente, ¿cómo te da? Intentar sacar unha carreira que non saquei. Sí, que estabas estudiando. Enxeñería civil, pero non era o meu. Ou non sei moi ben. Non sabía que quería facer da miña vida e con 18 anos escoller pareceme algo moi difícil. Claro, Non escollín ben e intentei, no, pero pues, non conseguí. E nada, vim para casa. Volviste para aquí, estabas estudiando fuera entonces, por lo que intuyo. Sí. ¿Y qué ocurre para que de repente te hayas hecho granjera? Non sei. Tuve un momento drama total en mi vida de que vou facer agora. Xa perdí moitos anos, agora que... E nada, miña nai, que é moi sabia, díxome que, bueno, que a mí sempre me gustara traballar no campo, sempre tuveron unha horta, tiñan vacas de carne, así para autoconsumo, e díxome, a verdade é que ti de traballar nunca te queixaches, todo hai que dicilo. E eu creo que igual isto dabas eche del. E nada, veu un ciclo, ela, veu non na tela, na TVG, veu un ciclo de agricultura ecolóxica e dixo, mira, igual a ti isto te vai. E efectivamente, fomos a estudiar un ciclo e as prácticas fixenas en Irlanda, nunha granxa, que eso xa foi, o sea, cando eu vim pa aquí, xa dixen, eu quero isto aquí. E puxeme con eso. Bueno, puxeme a ler dogas, para ver se había algunha axuda para incorporarse, que si cabía, comprei un invernadoiro e un tractor, e... O sea que no solo... llámalo tradición, o quiero decir que no es porque hubiera en casa ya... No, miña nai tiña unha zapatería de Camacín e meu pai traballaba na mina. Claro. O sea, al margen de que hubiera algún animal... De feito, o que montaron foi eles, o sea, eles tiñan vacas, pero foi a base de, o sea, de comprar, non tiñan heredado, o sea, non tiñamos unha explotación heredada que é como máis típico agora mismo, si que vir dunha familia que xa se dedicaba a isto. Pero eles nunca o chegaron a soltar. Quiero decirte que te has preparado, o sea, no te has puesto a trabajar porque no sabía qué hacer, no, te has preparado para eso. Sí. Muy bien. ¿Mucho tiempo en Irlanda? Bueno, en Irlanda... No, en Irlanda estuve en 3 meses. 3 meses. E o ciclo foron 2.
Pero bueno, sí que me axudou para saber que quería facer iso. Me podía haber salido mal tamén, agora que lo pienso. Sí. Y haber perdido otros 2 años de mi vida. Sí, sí, bueno, no, claro, pero bueno, también con Sempre se aprende. con esas, claro, de lo malo Da también. carreira tamén estudié hidráulica e agora temos un sistema de riego bastante bueno. Ya ves. No, no, todo se aprovecha. Lo malo también es información para uno, ¿no? ¿Y qué tienes? ¿Tienes...? Nós intentamos, pois, cultivar de todo, porque como facemos venta directa, que non vendemos a intermediarios, sí que nos gusta pois, ofrecer un pouco de variedade. Pero despois de casi 10 años, dímonos conta que é un pouco difícil, claro, coa climatoloxía de aquí, coas hortalizas que son de tempada, no verán temos con moita máis produción que no inverno. Entón, manter os clientes durante todo o ano, pois é complicado. Era complicado. O sea, eles confían en nós, están aí sempre al pie del caballo, se hai acergas, se hai grelos, pero sí que se está facendo un pouco difícil. Entón, está aquí mi cámara, Aquí. vou facer un anuncio. Aí, Aquí. hola. Vou facer un anuncio, entre pouco habrá sorpresas e cambios en Vieiteiras, así que seguídenos nas redes. ¿Qué redes son? Vieiteiras, así tal cual. Vieiteiras. Sí, con B. Lo pondremos aquí debajo. Vai haber novidades. ¿Va a haber novedades? ¿No nos puedes adelantar algo? No, mejor casi que no. Lo que tú Vai haber quieras. cousiñas novas e formas novas de vender. O máis importante é que vai haber un punto de recollida, Bueno, guay. que vamos aí... O sea, vamos evolucionando. Hombre, claro. Vamos evolucionando hasta el punto de que de repente estás muy guapa. Ah, sí. Que lo sepas. Sí, Pues bueno, no muchas es que otras gracias. veces te vieran fea o más, o sea, no, que te veo como muy bien. Te veo Bueno, muy despois del posparto xa me está empezando a medrar o pelo outra vez. Pues sí, sí. Y es de eso que quería hablar. De repente, buscado, un bebé, sí. buscado, sí. Sí. O sea, no fue de repente. ¡Ah! No. ¿Cómo se llama tu chico? O meu chico, Iván. Iván, Dios mío. Mira el predictor. No, No. ¿Fuiste a buscarlo? Sí. Bueno, bienvenido entonces. ¿Qué ha pasado? Porque ahora, ¿cómo haces? Porque me imagino que si ya era complicado, no complicado. Bueno, el trabajo, ni más duro ni menos duro, es trabajo. Sí. Pero claro, más una casa, más. Aunque lo hagáis entre los dos, ¿no? Sí, estamos intentando ser... O sea, máis rendimiento, o sea, menos pampear e máis traballar. Cando ela vai á escola infantil, entón, cando ela está ali, nos a muerte. Que años? Pola tarde, eu quero disfrutar dela, quero ir ao parque, ao lago, á praia, a donde sea. ¿Qué tiempo tiene? Ten... Ui, eu levo fatal isto de los meses, non sei cuántos meses, xa pasou do Bueno, ano. año y pico, ¿no? Sí. ¿Qué has notado? ¿Cuál ha sido el cambio que hayas dicho tú? Oye, eu tiñache moitísima ansiedade antes, e agora menos. Te lo Sí? podes creer? Sí. É como que relativizo todo moito máis. Antes era, o sea, vale, non é que se me fora ni nada, pero doulle como máis importancia ás cosas que de verdade teñen importancia. Y a lo que no. Entonces, Mira, pues ya sabéis, chicos y chicas, tener hijos para relajaros. non sempre é el caso. No, claro. Aurora durme polas noites, con eso xa vos lo digo todo, entonces. Importante. Punto positivo para importante. Sí, sí, sí. Yo ahora no duermo por las noches hace tiempo, por circunstancias y. ¡Wow! Te iba a preguntar un poco por el futuro, pero ya me dices que hay novedades. Sí, Sigues evolucionando con los tiempos. con los tiempos, con tu pareja, con tu familia. ¿Y estás contenta Estoy moi contenta. en general? Sí. Porque mira atrás, e realmente, cando empecé con isto, unha das cousas que pensaba é que se algún día tiña unha filla ou un fillo, que me gustaría que se criara así. E creo que para ela, por exemplo, vai ser un punto, Dios, cantos nenos se van criar agora así? Non, ningún. Van ir a unha granxa escola unha vez ao ano, a ver ali, e ela vai poder ver todo iso e criarse con iso, e creo que, pues que vai ser guai para ela e nós ver iso. ¿Tú crees que bueno, si quieres, para todos, ¿no? Que le falta algo pero también para ti, ¿no? Que te gustaría por la niña o por ti o por el curro. ¿A Aspontes le falta algo, tú crees? ¿O que le... Non pensei, pois supoño que lle faltan moitas cousas, igual que en todos os sitios. Sí. Sí, non?
El programa No sé. pasado hicimos una pequeña entrevista por la calle y la mayoría de la gente decía que le falta gente. ¿Sabes? Pero Nadie... eu estou vendo cada vez máis xente. Sí. Sí, e Veis, moitos chicos? carritos. É que eu non sei se me fijo ahora, porque eu teño unha nena, ou eu estou vendo como moita Bueno, yo te digo, poboación nova, non? nosotros también nos quedamos embarazados y fue lo que tú dices, de repente todo eran carros, los anuncios de la tele eran todos para bebés, todo era, Dios mío. Claro, non sei. Pero no, yo también veo mucho niño. Sí, eu sí. Non sei. A ver O sea, si... si falta xente máis nova, pero eu agora estou, non sei. Quiero decirte que la mayoría de la gente, salvo los críos que pedían un parque de atracciones, varios niños, el resto de la gente decía que estaba guay como estaba, en general, que posiblemente le falten cosas como en todos los sitios, pero que lo único que les faltaba era gente. Luego preguntamos también qué sobraba. A ver, bueno, termina. Sabes que falta? Sector primario, que nos flipamos moito co industrial e como que hasta a veces está un pouco despreciado. E si é certo que temos o concello máis grande de toda a provincia da Coruña e pouco sector primario, xo eu, non? Sí, puede ser. Pouco producir alimentos. E igual vamos un pouco a que queremos moito fume Industria, e sí. pouco pode haber un equilibrio, digo eu, non? Claro, también eso a lo mejor dependerá de la gente, pero es un poco como lo de, ahora todo el mundo, por suerte, todos tenemos acceso al estudio y ahora hay cientos, miles, millones de universitarios y no hay fontaneros, no hay banistas, no hay... Pero un chiquito ir a estudiar para volver á terra. Por qué? Chicos, hacer caso y fíjate. Porque, bueno, Iván é ingeniero industrial, estaba traballando aí no ciclo combinado e ora é labrego. O sea, unha cousa non quita a outra. O que pasa é que sí que nos comeron como moito a olla de... Non sei, que era máis guai ser abogados e ingenieros. Claro, los pobres en realidad quizá hemos tenido esa falta Non sei que de posibilidades, entonces en cuanto ha podido ser, todos ahí a saco pensando que iba... Pensando que, Claro, e non claro. foi, sabes? En moitos casos non se chegou a materializar o que nos imaginábamos que iba a ser. Claro, aquí mucho paro no hay, por suerte, que no sé si llega a 200 personas o menos, pero claro, es verdad que... Pero bueno, eu supoño, non hai paro, pero eu, moitas das miñas amigas non viven aquí, por eso tampouco hai paro, quero dicir. Claro, no, pero con Moita xente nova, me refiero a los censados, los que están empadronados Claro, aquí, sí. no... bueno, a ver qué pasa en el futuro con Aspontes, contigo, conmigo. Sí. Es lo que tiene la vida, ese punto de incertidumbre. Un placer, pues estaré pendiente. Yo además, que estas son cosas nuestras que deberíamos contar, hablar en otro sitio, no aquí en la tele, pero bueno, mi madre es muy especial, porque te llamé un par de veces para hacerte un par de pedidos. También es verdad que debía ser una época a lo mejor que había pimiento y tal, y entonces de repente ahí se quedó la cosa, ¿no? Pero si dices que va a haber novedades, estaremos atentos. Hombre. Y ya tenemos allí la dirección, lo ponemos ahora mismo otra vez. Y bueno, ahí viene, es que es una web o es un enlace. Para que me sigades nas redes sociais. Redes sociales y ahí... E eu despois aí xa vos vou ir contando. Vale, venga. Ok, pues ya sabéis. ¿Cómo se llama? Vieiteiras. Vieiteiras, ¿qué significa? Mira, ¿ves? O árbol vieiteiro. Claro, ni idea. Sabugueiro, e como é en castelán? Vieiteiras. A ver, ser o árbol é vieiteiro. Pero íbamos camiñando, tal, va, vieiteiro, que tal e cual, e yo, non, femenino, vieiteira, lo cambio, femenino plural, lo ponemos. Pois entereime que séculos atrás utilizábase como sinónimo de meigas ou curandeiras, porque o vieiteiro ten moitas propiedades curativas. Sí. E entón é un sinónimo. E gústame pensar que nós, coa nosa horta, aparte de cuidar o medio ambiente, cuidamos a saúde da xente. ¿Veis cómo esto daría para que luego dices es que te alargas, Juan, es que te alargas? Pero claro, yo seguiría ahora mismo, pero tenemos que terminar. Igual te llamamos otra vez y hablamos de meigas y de árboles curativos, que está bien. ¿Tienes algo de idea de... No, a nivel recetas de... Pues con... Teño cursos, he feito aí algunha crema, algún xabón e tal, pero... Pero no. No. Bueno, muchas gracias. Nos vemos por Aspontes. ¿Tienes pensado tener más niños? Ai, non lo sei. No sabes. Estou moi pequena ainda. Qué pregunta.
Yo qué sé, no lo sé. Que fluya, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando nos enteraremos y nos lo vendrás a contar y veremos Sí. los cambios que ha habido. ¿Cómo se llama tu hija? Aurora, Aurora tendrá que venir dentro de unos años sí. y, A contar-vos y cousas. ponemos el antes y el después y esas Pequena cosas. nena labrega. Bueno, muchas gracias. A ti. Y lo dicho, nos vemos para las Pontes. Mire. Seguimos, ya os he dicho, no sé dónde vamos, pero seguimos. Bueno, ¿por qué hay gente metida en los coches? Si es para conducir, evidentemente no van a ir por fuera del coche, por la ventanilla con el volante. Eso se entiende que estoy hablando de, pues estás aparcado, bueno, puede haber alguien esperando a la mujer o a los hijos en el colegio, tal. Pero bueno, una cosa puntual. Pues hay algún sitio que yo sé y no quiero hablar, que hay todo el rato en todas las calles hay gente metida en el coche, leyendo el periódico, que dice que sigue, oye, tu coche es tu casa, tú sabrás lo que te, pues, meterte el dedo, hacerte la muerta, ponerte coletas en tu coche, esperar, dormirte la siesta, echarte un kiki, como toda la vida cuando tal. Bueno, ya no me acuerdo, pero bueno. Pero en todas las calles, porque es un pueblo, pero es un pueblo grande, en todas las calles hay uno o dos que yo digo, no es normal. Unos sustos, claro, porque no esperas que a tanta gente, pues encontrarte uno, me pongo hasta nervioso, pues encontrarte uno puntualmente, bueno, pues nada, pues no susto tampoco, lo ves y ya está, pero claro, de repente, por la mañana, por la tarde, por la noche, porque dices tú, igual, a la hora del comercio, no, da igual, por la tarde, la siesta, siempre hay gente en el coche. Y claro, no te vas cómodo, porque tú o te estás sacando un moco. Yo no me saco mocos porque yo me sueno. Pero, bueno, me lo saco, pero me lo saco en el... Vamos, pero que no soy de tal. Que podía, yo soy libre, como tú, de estar en el coche. Pues yo de sacarme un moco. Pero, o de eructar, o de escupir, o de, yo qué sé, o de fumarte un porro, que yo tampoco, bueno, hace muchísimo un pedo me cogí que, vale, a mí no me gusta eso. Pero que es que salgo de casa el otro día y claro, miro, no hay nadie, yo tenía, no sé, estos calzoncillos, que yo soy del Leslie tradicional, de los de siempre, pues me había regalado, no me acuerdo quién, o los compré de segunda mano, ¿no? En el Wallapop este, o sea que me costaron €1 o algo así, dije, bueno, pero son de estos holgados y se me iba la chisma para un lado. Y pues claro, yo cogí, me la recoloqué y aun para eso no me hice un bien refrotona y de toda la huevera. Había una mujer en el coche allí que se había quedado muerta, porque es que te juro que yo no sé qué iba a pensar. Miré y no había nadie, pues ahí me toqué bien. Qué vergüenza. Y así todo el rato. Y unos sustos porque digo, bueno, ¿y este qué hace ahí? Porque algunos están con el perico y los ves venir, pero otros no te enteras. Cuando te quieres dar cuenta ya estás ahí. Pero hay mucha gente, mucha. No lo entiendo. Será para ahorrar, en vez de tomarte un café, o para la mujer estás hasta el harto y de repente te metes al coche para no estar ahí. No lo sé, no lo entiendo. Raro es. No lo sé. Yo vejez mala, pero ellos también. No me jodas, hombre. Todo el día en el coche. Y tantos. Debe ser una cosa, se contagia. A veces... bueno, despiste no es, que aquí está todo controlado, que para eso somos tantísima gente trabajando en la tele. Pero es verdad que como a veces lo grabamos todo con trozos, porque el invitado, por un lado, bueno, ya os lo explico muchas veces, yo con el mío en los huecos de la tele porque hay que hacer muchas más cosas, total, y a veces no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Pero no siempre. Aunque sí que lo sabemos, lo podíamos incluso solucionar para que no se nos notara, pero como he dicho, vamos a ser sinceros. En esta ocasión sí. Ya os dije y os prometí, aunque ya lo conocéis más que de sobra,
que os iba a presentar formalmente, porque empezamos muy con lo del museo, muy a saco, os voy a presentar formalmente a José María Ferro. Vamos a ver otra pieza, aunque nos vamos a basar básicamente en que nos hable un poco de él y del museo, de dónde viene, de Montecasado y estas cosas. Estuvimos con él un ratito y seguimos viendo el museo, que lo veremos en próximos programas. Pero bueno, hoy en concreto vamos a conocerle un poquito más a fondo. Hasta ahora. Ya estamos entonces. Bueno, como os dije, no es que sea oficialmente, además que como él dice, aquí nos conocemos todos, ¿no? Y su vida es pública, me decía hace un momento, pero bueno, sí quería formalizar un poco, ya que hemos entrado enseñándoos las cosas que hay, bueno, no presentároslo, pero bueno, gracias José María. Hola. José María. José María López Ferro. López Ferro, ok. Juan Anillo Sebastián, para servirle a usted. Como algún día. Bueno, antes de seguir, porque hemos visto ya en varios capítulos varias cosas muy chulas y muy interesantes, aunque ya te conozcan, pero tú has sido maestro, me has dicho. Sí. A ver, xa dixen, o meu nome é José María López Ferro, fui maestro no Montecasado, no Colexio Público Montecasado, e antes, pois, anduve pola Galicia adiante. Estuve en unha aldea de Sobrado dos Monxes, en Cumbrados. De Cumbrados pasei a Barallobre. ¿También de maestro? Sí, sí. ¿Siempre maestro? Sí, sempre maestro. A Barallobre, concretamente en Maniños. De Maniños a estrenáramos o colexio en Barallobre. Despois de Barallobre pasei a unha aldea da Fonsagrada, Mourisco. De Fonsagrada saltei para a Capela, no Mosteiro de Cabeiro, e da Capela, pois, os últimos 30 anos aquí nas Pontes. ¿Eres de aquí, das Pontes? Son de aquí, nacido nas Pontes. Antes, todos nos coñecíamos. Eu era o fillo de Amador do Paraño e Remedios da Forxa. Ajá. Despois, xa era José María, profe de Montecasado. E agora son José María do Museo Etnográfico. Así vai evolucionando a vida. Yo conocía, es que te iba a decir, y dentro de nada serás José Manuel, el hijo del escritor, ¿sabes? Porque yo tenía Luis Varela, que es un actor que conoces seguro de toda la vida, el que hacía Cámara Café, el jefe, ¿no? Bueno, y tantísimas películas que ha hecho. Y de repente su hijo, Luis Varela, es un DJ internacional mega famoso. Y él me lo decía, que ya no soy Luis Varela, ahora soy el hijo de... O sea, el padre de DJ. Sí, a vida vai evolucionando. Bueno, vai cambiando. ¿Eras profesor de...? De primaria. De primaria. O sea, que dabas un pouco todo. Sí, en todas as materias. Ao principio non había especialistas e tiñamos que dar todas prácticamente. E despois, como xa empezaron a vir especialistas de educación física, de inglés, en fin, pues xa dabas unhas materias concretas que eran as linguas, matemáticas, as sociais, plástica, bueno... Sí, antes era así. Teníamos Sí. un profesor hasta la EGB y luego ya había Sí. algún especializado. ¿Has hecho lo que te ha gustado? Sí, sí. ¿Tú quisiste ser profesor, Sí, maestro? quise ser maestro e disfrutei da vida de maestro. O sea, no es currar en otra cosa más que enseñando. Nada, bueno, faz traballo de todo tipo, ¿no? Pero sí, o sea, a miña vida profesional é de mestre. Bueno, ¿estás jubilado? Sí, xubileime no ano 2014. ¿Ya existía esto o no? No, o sea, o museo como tal estaba, pero estaba nos corredores do Colexio Público Montecasado. Pero lo habías creado tú. Iniciei no ano 85. Ah, ostras, pues... Sí, no ano 85. Fixo ano pasado 40 anos o museo de existencia. Iniciei porque, bueno, eu comentei antes que estuvera na Capela,
Na capela, no Colexio Público Mosteiro de Cabeiro, tiñan un museo etnográfico. Eu estuve ali 2 anos, convivín co museo, prácticamente o museo non aportei nada, un debuxo que lles fixen porque me gusta debuxar, e fixelles un debuxo do mosteiro de Cabeiro, ali para a entrada do museo. Despois vin destinado para aquí para as Pontes, para o Colexio Montecasado, que estrenábase daquela, éramos todos bastante xóvenes, con a idade media de uns 30 anos, con moitas ganas de traballar. E, bueno, coincideu que estaba no auxe das expropiacións de Endesa, expropiaronlle a miña sogra Caridade a Vilavella, Caridade dos Ormeiros, coñecida. Pois expropiaronlle unha finca que tiña unha cabana, e, bueno, pideunos a miña muller, a Pilar e máis a min, que lle fóramos a axudar, empezamos a sacar cousas dali daquela cabana, e eu, de verdade que alucinaba, porque acordeime do de Capela, non? Alucinaba todo o que había ali dentro, e dixen, sogra, que vai facer con isto? E dixo, que arda, queimalo, e o que non, pa o lixo, non? Pa o contedor. Pero, bueno, veuseme, fixo o flash, como se suele decir, a idea de Capela, recordei aquelo, e dixen, non o tires, si mo dá, ou no guardar, ou no levar, vou expoñer no colexo se quero facer un museo etnográfico. E, bueno, expuxen no claustro a idea, aceptaron, sempre cando eu fose o responsable, fíxeme responsable desa idea, dese traballo, e, bueno, pois, así se iniciou. Despois xa houve que mandar unha carta por mediación dos alumnos, aos pais, aos familiares, aos veciños, pedindo colaboración, e aí se iniciou o museo etnográfico. Hai 40 anos. Despois eu xubileime, como dixen, no ano 2014, comezamos a tratar de... porque o colexio pechou no 2015, entón, pois, había que darlle unha solución ao museo etnográfico. No 2014 xa iniciamos os trámites para facer unha fundación de carácter familiar, en este caso, coa axuda do Concello. Miña sogra e os fillos emprestaron este edificio, creouse, xa digo, a fundación, e no 2019 inaugurouse, o 30 de marzo, inaugurouse aquí, e aquí estamos desde entón. Bueno. Hai 4.000 pezas, hai un montón delas almacenadas tamén, porque non hai espazo aquí. Moitas das que estaban no colexio aquí non poden estar, por razóns, xa digo, de espazo, de superficie, non dá máis de sí. Houve novas incorporacións, de feito, desde que estamos aquí, si no colexio era normalmente unhas 100 pezas por ano, aquí, desde o 19, ven sendo casi entre pezas, documentos e fotografías 300. É dicir, a xente sensibilizouse moito máis no tema, está colaborando moitísimo, e, bueno, estamos aumentando. Pero, claro, o problema, xa necesitábamos máis edificios. Bueno, pois eso, é o que hai. ¿Puedes explicarles qué significa exactamente etnográfico? Bueno, o tema etnográfico ten relación coa etnografía, lóxicamente. Pois xa aí entran todo aquilo dentro da etnografía, apeiros útiles... Pero tiene que ver con la etnia. A ver, que é o que vou explicar. Apeiros útiles, ferramentas e demais que se utilizaban ou que son utilizadas por unha sociedade concreta, non? Ao longo de unhos anos. E aí está, digamos, o etnográfico. O que temos aquí, pois, pezas relacionadas, xa digo, cos oficios, ca forma de traballar no agro, no campo, temos roupa, temos útiles persoais, non sei, un pouquiño de todo. Aí tamén conseguimos documentación, conseguimos fotografías, porque aparte do que se ve aquí, hai almacenadas cerca de uns 4.000 fotografías e cerca de uns 4.000 documentos.
Ya lo hemos puesto en alguna ocasión, pero bueno, vuestro horario es de martes. Sí, de martes a venres, de 6 a 7:30 da tarde, e sábados, domingos e festivos, de 11:30 a 1. E despois, grupos de 6 persoas ou máis, colexios, asociacións, etc., que queiran vir, non teñen máis que chamar ao teléfono meu, o 670 50 9697, e fixamos de mutuo acordo a data e a hora, e normalmente non hai problema. Bueno, pues vamos a seguir viendo cosas. Bueno, presentad formalmente, ¿vale? Ya. Xa me coñece. Bueno, seguimos pues. Bueno, como siente interesante. ¿Y cuánto trabajo, cuánto esfuerzo y cuántas ganas y cuánta pasión? Cuando a uno le gustan las cosas, al final salen cosas así de bien hechas. Bueno, en esta ocasión, bueno, ya sabéis que en principio, y si no lo sabéis porque es nuestro quinto programa, empezamos una vez al mes. Pero es verdad que no hacíamos un programa como de 3 horas, 2 horas y media, al final lo dejamos en 1 hora y media, 2 horas, porque la gente me decía, ¿por qué vamos a dos? Porque uno al mes, al final hacemos ahora 2 al mes, la primera semana de mes y la tercera, y un poquito más corto. Entonces vamos a dividir nuestra sección fija con Dani Agra de cine, y vamos a tener una de literatura, un poco de libros y demás. Bueno, igual que con el cine, dentro de la literatura y de lo que es el mundo libro, tocaremos varios temas. De hecho, también la vamos a dejar fija, pero empezaremos en otro momento. Pero sí que quería hoy, por mi cuenta y riesgo, como lector, yo no soy más que lector, quiero decir que no tengo... No estoy muy ducho en libros ni en historia, o sea, lo justo, sé lo que tengo que saber, sé lo que sé, punto. Pero bueno, desde mi humilde opinión os voy a recomendar unos cuantos libros, ¿no? Aunque ya os digo que haremos algo un poco más... Está listo, es falta de tiempo y de espacios. Bueno, son libros que a mí me han gustado mucho. El primero que quería recomendaros, que no sé si algunos seguro que lo habéis leído, se llama La conjura de los necios. Es de John Kennedy Toole. Este libro, yo he vivido en Madrid 34-35 años, salvo con Eduardo Mendoza, que también hablaremos más adelante, y con este de La conjura de los necios, porque nosotros para desplazarnos vamos en metro. Madrid es tan grande que muchas veces tienes para ir a trabajar o para ir a la discoteca o para ir a un teatro, pues son 40 minutos de trayecto, en metro, sin semáforos ni nada. Y entonces en el metro se lee mucho, vaya. Yo todo lo que he estudiado de teatro y de guiones de cine y de series y tal ha sido siempre en el metro. Y claro, en el metro está rodeado de gente y tampoco es cuestión de tal. Bueno, con este señor y con Eduardo Mendoza, pero sobre todo con este, muerto de la risa, pero llorando que no lo podía evitar. Yo miraba a mi alrededor diciendo, por Dios, qué vergüenza, pero es que no lo podía evitar. Este tipo, no, creo recordar que no escribió mucho más. De hecho, escribió este libro, este maravilloso libro, murió sin publicarlo y su madre estuvo 10 años tratando de colocarlo y de venderlo y de hecho es uno de los libros más vendidos de la historia universal. Fíjate qué pena, qué lástima que no lo pudo ver. Nos habla de es un señor, Ignacio Reilly, que es un personaje muy peculiar. Hijo único, vive con su madre, viuda, alcohólica, también muy peculiar, y él es un tipo muy especial, tiene una visión del mundo, él está muy metido en su mundo, en su habitación, con sus folios y sus escritos, y él tiene una visión del mundo muy peculiar.
Entonces, bueno, su propia existencia es una locura. No os cuento más porque tampoco tiene sentido. Ya no es porque haga spoiler, pero bueno. Pero tiene episodios increíbles. Se han intentado hacer alguna, esto lo hablaré a lo mejor con Dani Agra, que seguro que sabe. Se han intentado hacer alguna vez alguna serie, tanto en España como fuera. No es difícil porque fíjate si se ha hecho Juego de Tronos o se ha hecho de Tolkien, ¿cómo se llama? El Señor de los Anillos, que tú fíjate si eso es locura y tantas cosas, pero no sé por qué no se acaba de hacer bien una serie o una peli de este libro. Interesantísimos, lo recomiendo, vais a morir de la risa. Es muy entretenido, se lee muy fácil, es una maravilla. La conjura de los necios, acordaros. Bueno, esto es para casi todas las edades. Esto es un clásico, me imagino que incluso a lo mejor la mayoría lo habéis leído. Lo que pasa es que en su momento, hace unos cuantos años, sobre todo en Inglaterra, pero en España también, junto con otros libros de obligación, de leída, o sea, de lectura obligada, en los colegios, por ejemplo, en Aragón, en Barcelona y todo esto, se leía mucho un libro que se llamaba Bendita Calamidad. De hecho, se hizo una película en la que participo y funciona muy bien, es un libro muy divertido. Y este en concreto, para adolescentes, yo me lo leí un poco más tarde y también me fascinó. No os podría contar, es un adolescente y sus preguntas sobre la vida. Claro, como hay niños tan distintos como adultos, pero son niños, no sabría qué deciroslo. A lo mejor los papás leeros a vosotros primero, pero no creo que, como mucho puede mover inquietudes y hacerse preguntas, pero eso está bien. Dudar y hacerse preguntas, eso es maravilloso, cosa que no les pasa a muchos adultos, que están ahí, que no salen de su verdad, justificando todo lo injustificable, y ahí estamos los otros, yo por lo menos, que dudo y pienso y investigo, descubro, aprendo y luego saco una conclusión, pero no bueno, esto es un poco para eso, sobre todo en estas edades juveniles. El jardín entre el centeno, de Salinger. Muy interesante, incluso para adultos, pero bueno, muy chulo. Para lectura a partir de los 15, bueno, depende de los niños. Yo lo leí más tarde, casi con 20, y me dejó también bastante impactado. Es chulo, es divertido, bueno, divertido, sí, está muy bien. Bueno, este es un poco tus zonas erróneas. Estos son libros de autoayuda. Estos libros hay que tener un poco de cuidado. Igual que los niños, igual que los adultos, igual que los enfermos, hay gente que le puede ayudar y hay gente que igual regulero. A la mayoría le ha ayudado y le ha sacado, pero bueno, es un poco filosofía, un poco, ¿qué te diría yo? Bueno, existencialista, un poco intenso, depende cómo estés para leerlo, pero bueno, es un libro interesante. A lo mejor se lee a poquitos, trocitos, no sé cómo deciros. Es que a veces que me da miedo, ¿no? Porque luego la gente somos muy... Pero bueno, interesante de leer. A mí no me ha pasado nada, yo me lo he leído o lo he visionado de vez en cuando, porque viene por capítulos, bueno, te puede... El primer amor... está bien, está bien. Explorando lo desconocido, rompiendo la barrera de los convencionalismos, la trampa de la justicia, bueno, ahí proclama tu independencia, bueno... Esto es como todo. Pero más allá de que te guste o no te guste, o que sea un coñazo, o que te resulte pesado y tal, estos de autoayuda a veces ayudan y a veces no. Bueno, antes de terminar con este, que me apetece mucho, novela más romántica por encima de casi cualquier novela romántica, si tenéis el gusto, por mucho que hayáis visto películas y demás, Drácula, de Bram Stoker. El libro es una maravilla. A pesar de lo que pueda parecer, es muy romántico, muy bonito, dentro de que la temática es la que es. Pero bueno,
Interesante, ahí no voy a decir nada más. Es muy interesante, está muy bien. Es como algún guión. Por ejemplo, aquí tengo... Leer teatro también es muy interesante. Hablaremos en otro... Es que hoy no quería tampoco alargarme mucho. Este es el guión de Hola, estás sola, de Iciar Boyaín. También es muy chulo porque no es lo mismo leer... pues a mí me gustó más el libro. Estas cosas que se dice cuando hacen películas de libros. Hay películas que están bonitas, pero te lees el libro y como al final la película te la montas tú, según tu lectura, también está muy bien. Este es uno de ellos. Familia, de Fernando León de Aragona, también. Interesante el guión, más allá de que hayáis visto la película. Es otro concepto. Bueno, Juana Ginzó, no sé si algún, bueno, según las edades, pero bueno, ya tenéis que ser muy mayores. Juana Ginzó era la voz, era actriz de doblaje, era la voz de Boy, el hijo de Tarzán, alucinar, y era la voz de Lucecita. Aquí ya tenéis que ser mayores de 60, porque si no, no sé si recordaréis, había radionovelas y había una muy famosa, no había tele todavía, o estaba por ahí en blanco y negro, una cadena al principio, y Juana Ginzó hacía radionovelas. Una voz increíble, maravillosa, yo estudié con ella en el TAI y me dio clases de voz, de dicción, de proyección y demás. Bueno, aunque eso fue Yolanda Monreal, ella me dio de interpretación para radio, pero no es lo mismo interpretar para radio, interpretar para televisión, interpretar para cine o interpretar para teatro. En este caso la respiración, las pausas, las intenciones, las comas, es muy importante. Yo recuerdo que nos currábamos unas lecturas que nos daba ella, llevábamos una semana intentándolo hacer, nos lo habíamos currado con sus pautas, al final leíamos nosotros nuestro curro y lo leía ella y era, ostras, era alucinante. Bueno, pues esta señora ha escrito un libro que se llama La pasión de vivir con un montón de años. Murió con no sé cuántos, hace poco, 90 y tantos, no recuerdo. Y aquí nos habla un poco de su experiencia vital. Era una mujer muy feminista, muy progresista, muy guerrera y nos cuenta un poco cómo es su relación con el cuerpo, su relación con los prejuicios. Es muy interesante para señoras y señores maduros como yo. Maduros interesantes o no. La pasión de vivir con un montón de años. Juana Ginzó, acordaros. ¿Vale? Vamos a dejarlo por aquí, aunque todavía me he enrollado, que no quería hablar tanto, pero os tenía aquí un poco mano y he nombrado más. Esto lo haremos un poco en condiciones, con alguien que sepa realmente, no consejos que uno da así a libre albedrío, que no están mal, oye, cada uno luego. Pero bueno, son 5 o 6 libros que os he nombrado a 7 interesantes. ¿Cómo interesante es? Sí, ¿por qué no? La Calamares es interesante. Al final, sí, está bien. El viernes día 5 hace un bingo. Esto es publicidad, no sé si debería, pero bueno, miradlo en sus redes o ya veréis algún cartel. Está como un cencerro. Y encima está en una edad muy mala. Vamos a ver qué nos cuenta esta semana. Y luego seguimos. Hasta ahora. ¡Ay! ¡Ay! Quita. Uy, mira, el cutis de ave, nena, el cutis de ave. Pues fíjate, esta noche he dormido toda la noche de espaldas a mi marido. ¿Y eso? Mira, que me dio por ahí.
¿Qué esperabais? Ay, la calamares. Bueno, pues eso, pasamos de la calamares a... me he puesto romántico después de las fiestas, pues eso, estamos en un momento muy bueno de la noche, tarde-noche, porque ahora anochece más tarde, y entre eso, el que quería quitarme el sabor de boca, el mal sabor de boca de la calamares, y tal, pues nos fuimos a dar un paseo esta mañana mientras recogían las cosas del poblado y me meto donde no me llama, porque ¿qué os voy a enseñar yo a vosotros, que he estado tantos años fuera del poblado? Pues os lo voy a enseñar. Y os cuento un poco mi visión y unas imágenes del poblado, que no me quiero enrollar. Que perdonéis, pero me apetecía, porque lo llevaba a mi persona muy concretamente. Entonces igual me diréis, pero este que nos está contando si ya lo conocemos. Pero bueno, nos hemos ido un par de santos y unos cameran girls y Sule Cerviño y servidor. Y me encontró con la familia, bueno, ha sido muy simpático. Vamos a verlo. Hola queridos, buenas noches, buenas tardes, aunque es casi de día todavía, pero bueno, ya es por la noche. Lo que pasa es que esta mañana hemos salido a dar una vuelta porque estoy todo nostálgico después de las fiestas fantásticas recuperadas del poblado de Las Vegas. Entonces nos hemos venido aquí y aunque ya sabéis todo, pero bueno, voy a contaros mi vida personal un poco, bueno, mi vida personal no, porque vais a recordar todos muchas cosas y muchos nombres. De momento estamos a las puertas de la Pardo Bazán. Ay, cuántas cosas hemos pasado algunos, bueno, algunos más que otros en la Pardo Bazán. Madre mía, cuántas generaciones, cuántos profesores, cuántos maestros, cuántas enseñanzas, cuántas risas, cuántas pillerías, ¿cómo decirlo? Bueno, ya me entendéis. Pues nada, pero la vida sigue. No hay que quedarse en el pasado para atrás ni para coger impulso, que siempre lo digo. Pero bueno, recordarlo, importante en nuestras vidas, pero otra cosa, no pasa nada, pasa nada. Qué pena, qué pena. Ay. Qué pena, ¿en qué se nos ha quedado esto? ¿Tú te crees? Pero bueno, va a ser por una buena causa, un espacio fantástico para otras cosas, para otras personas y para otros momentos. Pero bueno, gracias a la Pardo y a los profesores y a tantos alumnos y amigos que hicimos en todos estos años. Bueno, seguimos. Vamos a alegrarnos un poco. Bueno, este camino, algunos, bueno, depende de las generaciones, pero algunos lo hacíamos cuando salíamos que teníamos recreo, pues para... Estaba el instituto, había que echar un ligue y nos teníamos... Venid. No sé si lo recordáis, perdonad por estas toses, pero bueno, íbamos a hablar o a la piscina o a ligar, que nos gustaba ligar. Y hacíamos este recorridete, que era como un atajo. Hacíamos, yo no, que yo soy de una generación más antigua. Por cierto, algunos estudiamos en la Pardo y volveremos a la Pardo dentro de nada, porque ya, según abran lo nuevo, empezamos allí y terminaremos allí. Madre mía, cómo es la vida. Pues sí, por aquí... Bueno, en la Pardo yo estaba muy enamorado, no voy a dar nombres, pero bueno, recuerdo que eran las ventanas estas, que no me acuerdo cómo se llamaban. Guillotinas, me acaba de chivar aquí la Cameron Girl. Y se cayó de repente, se rompió un cristal y se cortó mi amada. Y yo ni corto ni perezoso le cogí y le chupé el dedo porque estaba sangrando. Le hubiera dado todo por aquella chica. Y luego nada. Bueno, qué tiempos. Bueno, y algunas cosas que se hacían.
estas cosas. Bueno, salimos al lar y os cuento más cosas. Bueno, este es el lar. A veces me pregunto, ¿qué les estoy contando a todos los ponteses si están más hartos que yo he estado 35 años fuera? Pero bueno, me apetecía, me han emocionado mucho estas fiestas y me apetecía recordar con vosotros un poco nuestra juventud, nuestra madurez y nuestras cosas. En el lar yo recuerdo desde que era pequeño que había en el sótano, que creo que ahora es un almacén o luego fue un almacén, que cuando ya crecí, cuando ya tenía 17, ya no cabía por altura, pero nos juntamos ahí que había toda una pared llena de pizarra y ahí iba con mis amiguitos a jugar, cuando era muy, muy pequeño, a la piscina y estas cosas. Un gran sitio el lar. Y aquí ya tenemos el poblado. Y ahí toda mi juventud, toda mi infancia, mis abuelos, mis tíos y mis amigos. Vamos. Bueno, este sí que es el lar, estábamos en el lateral. Hemos recuperado el lar, aunque ya no es lo mismo. Pero porque nosotros tampoco somos los mismos. Nosotros también hemos cambiado nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de muchas cosas. Hemos cambiado muchísimo. Por suerte y por desgracia, hemos ganado unas cosas y hemos perdido de otras. Que esto es lo natural. No podemos estar arrastrando todo lo anterior, que está muy bien, pero hay que evolucionar. Y entre tanto se pierden cosas, pero ganamos otras. De cualquier manera, está muy guay que esté abierto y hacen cosas chulas y muy ricas. Vamos ahora hacia la iglesia y os enseño dónde vivían mis primas y mis tíos. Mi tío Pedro, Pedro Anillo. ¿Conocéis? Sí, ¿no? Venga. Hey, esto era, bueno, el cartel de las fiestas. Esto era el antiguo colegio de la Pardo Bazán, o sea, de la Pardo Bazán, de Endesa. Ahora es el conservatorio. Y detrás de mí tengo la iglesia, que también era del poblado de Endesa. Bueno, aquí detrás tenéis la iglesia. ¿Cuántas bodas? ¿Cuántos bautizos? ¿Cuántas comuniones? Que yo recuerde. Y eso que he estado 35 años fuera. Pero bueno, un clásico. Aquí estaba todo. Aquí había de todo. Luego veremos el economato, luego veremos, bueno, veremos todo lo que lo que podamos. Y nada, me emociono, fíjate. Corta. ¡Ay! Recogiendo, que es gerundio. Hay que ir a otro sitio para seguir con la fiesta. La vida sigue. Bueno, a partir de aquí para ahí sigue siendo el poblado, eh, pero son otras casas. Eh, son casas de ingenieros, son casas un poco más grandes, para familias más grandes. Bueno, ahí vivía mi tío Asterio Vera, y mi tía Antonia. Y recuerdo que también estaba enfrente Bebé y su hermana con esos dogos maravillosos que tenía enormes, que por cierto va a ser invitada en breve al programa. Y me recuerdo siempre no sé si os pasa a vosotros, sonidos y olores. Por ejemplo, el sonido de las piedrecitas blancas al entrar en el caminito hacia el porche. Y luego ese olor entre humedad, pero humedad limpia, que había, y la madera, que eran todos los suelos de madera, las escaleras de madera. Buah, me trae unos recuerdos. Y detrás de eso hay como un bosque maravilloso lleno de garzas y de árboles que se estaba muy fresquito, en los que íbamos a coger lagartijas y algunas otras cosas, porque éramos muy críos, no penséis mal. Pero sí, hacían uno lo que se podía, claro, yo qué sé. Bueno, si no me equivoco, que creo que no, en esta primera casa, que no sé quién vive ahora, vivía mi tío Pedro Anillo, mi tía Marigena, mis primas María Eugenia, Ana Anillo y Rocío Anillo, en el 406A.
que también me recuerda muchísimas cosas, porque me encantaba cómo estaban mis primas, y eran de mi edad más o menos, y tal, y mi tía Marijana guisaba muy bien, que hacía unas albóndigas divinas y una sopa de fideo gordo, que yo como no estaba acostumbrado, pero a mí me flipaba. Y siempre lo de los olores, abrías la alacena y olía a plátanos y a chocolate, que eso pasaba en muchas casas, era genial. Pues aquí, también mi infancia y mi juventud. Y seguimos porque más adelante vivían mis tíos, o sea, mis padres, o sea, bueno, mis abuelos, Pedro Anillo y Dolores. No te digas que está grabando, que ni me peiné casi. ¡Ole! ¿Qué tal? Hablando del rey de Roma, las nuevas generaciones. ¿Verdad? Luego os cuento. Y esta es la casa de mis abuelos, mi abuelo Pedro Anillo y mi abuela Dolores. Aquí toda mi infancia, toda mi juventud, aunque luego subía. Ahí, enfrente de mí, vivía Anabel, que para las nocheviejas y las nochebuenas y estas cosas nos pasábamos de casa en casa para tomar una copita de algo y tomar un poco de turrón, besar a las familias y marcharnos de fiesta cuando teníamos 16 y 17. Pues ahí he vivido yo en el segundo y con mis abuelos y mis padres. Esta casa que no sé, cuando ellos vinieron en el año 74, si no me equivoco, todavía estaba sin terminar parte del poblado. Estuvieron 9 meses viviendo con sus 4 hijos, Antonia, Meli, Pedro y mi padre Manuel, en una pensión, hasta que ya terminaron las casas y se vinieron hace un montón de años y han pasado un montón de cosas hasta convertirnos en esto. La vida es así de cruel. Qué lástima, cómo se estropean los cuerpos. Pues esa era mi casa, bueno, la casa de mi familia. Y ahora veremos un poquito de Candelaria, que también me recuerda muchas cosas. Y del economato, que ya no hay economato, madre mía. Bueno, como veis detrás de mí, es que me ha dado mucha pena, está el antiguo economato, que también hay por parte de mi madre, también trabajaba mi prima Lucy, Expósito, y bueno, bueno, hay muchos amigos y amigas. También hemos hecho muchas compras muy interesantes. Ahora van a hacer un centro tecnológico, que está muy bien también, que se reutilicen los espacios y tal. Bueno, y aquí un clásico desde 1948, Candelaria, fíjate, casi cuando llegaron mi familia aquí, que por lo que tengo entendido había una bombilla en todas Pontes, que estaba en la plaza del Hospitalillo. Bueno, esto ha sido muchas cosas, generalmente divertidas todas. Sí, divertido todo. Yo aquí ya era mayor y ya no disfruté tanto. Yo era más de Caney. Caney en sus tiempos, estamos hablando del 84, 85, 86, que esto no sabéis lo que era. Bueno, sí que lo sabéis, que os voy a contar yo a vosotros, pero bueno, perdonadme, me da esta vergüenza, pero bueno, me apetecía hacer un recorrido personal. Entonces yo era más de Caney y bueno, pues de toda la calle Rego do Campo, que estaba llena de bares, el Marbella, todos los bares, bueno, ya ni me acuerdo de los nombres, pero bueno. Y lo que unía un poco el poblado con el pueblo era este trocito que es bueno, el río de Molino, que también estaba lleno de bares y de tabernas y de cosas muy simpáticas. Y aquí nos veníamos muchas veces a tomar unos vinos y unos chatos y unas cervezas, unas cuncas de Ribeiro, y como al Fornos, como a la Avenida, bueno. Pero bueno, de momento vamos a bajar. Posteriormente se hicieron los concursos de tortilla. Ha habido varias etapas. Volvió a renacer aquello del riego del Oatallo. Y bueno, y ahora estamos como estamos, pero es lo que os digo, las cosas cambian y en unas cosas se gana y en otras se pierde. Pero bueno, nos vemos en plató. Un beso grande. Perdonad que me haya metido en vuestras casas con esto que ya sabíais, pero me apetecía mucho contaroslo. Bueno, podía contar un montón de cosas más, pero lo vamos a dejar aquí. Un placer, un gusto venir a mi pueblo a vivir a pesar de las circunstancias. Estoy muy contento. Vamos a otra cosa, mariposa.
Vamos a ver un vídeo primero y luego, bueno, tiene que ver, no es que sea otra cosa, mariposa. Vemos un vídeo y os presento a alguien. A otra cosa, mariposa. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire. But did you know of the murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy, dream on, black girl, then wake up to a brand new day, to find your dreams are washed away. Bueno, pues a otra cosa, mariposa. Bueno, en este momento nos visita Adrián Lareo. Bienvenido. Gracias. Qué alegría que vengas. Un orgullo. Y al final, esto parece que es un programa de amigos, pero al final estamos en Aspontes, pues si no te conoces por una cosa, te conoces por la otra. Con algunos tienes más rollo, con otros menos, pero al final nos conocemos. Con él hay muy buen rollo desde hace tiempo, porque éramos vecinos. Porque tiene un... ¿Cómo se diría tu establecimiento? Es Un estudio. Un estudio. Un estudio de tatuajes. Un estudio de tatuajes. Bueno, que se llama... Por cierto, vamos a empezar. Bueno, este es el logo. Ahí tiene una dirección de Instagram. ¿Qué significa? Cao es el apellido de mi chica. Ah, Y me pareció muy apropiado para el nombre del estudio, Cao Tattoo, como en el boxeo. Entonces claro. adaptamos un poquito. Sí, yo intuía que era por... Sí. Pues fíjate que le mandé yo una foto al principio de llegar a Aspontes, cuando vivíamos encima del estudio, a unos amigos de Zaragoza, porque en Zaragoza... Co. Sí, el co. Y de esto que dices, pero ¿esto qué es? Un par de chavales en el autobús de 18, 19 años, enamoradísimos, y le dice ella, que te quiero, co. ¿Sabes? Que de repente como que es todo lo romántico del te quiero, de repente el co, que es un poco, el co es como... Como el bro de ahora. El bro, el tío y tal, pero ahí en Zaragoza, el que está muy guay, que me hace mucha gracia, es la ciudad Será donde co nací de y tal, compañero pero, o algo sí, así, ¿no? pero bueno. Entonces le mandé, pero le digo, mira, Sí. pero claro, cao. Y ahí haces tatuajes. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué Pues pregunta? porque me quería tatuar yo, de pequeño. Ajá. Me quería tatuar con muchas ganas y no tenía medios económicos para gastar en tatuajes. Entonces fabriqué una maquinita. Fabricaste una maquinita. Sí, como las que fabrican así para las cárceles o la gente que no tiene Oh, medios. Qué horror. Bueno, qué horror. Sí, qué horror que no me quise tatuar con ella. Ah, una vez. Bueno, claro. así es compré que- una baratita y me encantó. Ajá. O sea que nace de De la necesidad. la necesidad de. Tú querías tener tatuajes y no sería un buen momento. Eras muy joven, intuyo. Sí, tenía 18, 19 años. 19. O sea que hace un montón. Sí, 17 años. 17. Y bueno, de ahí no has estudiado nada que ver, ¿no? ¿O No. tienes otra... Ni estudios artísticos ni nada de eso. Bueno, o sea, pura, yo quiero un tatuaje y no me da, me lo voy a hacer yo. Pico y pala. Y bueno, han pasado 17 años entonces, hasta llegar aquí a Aspontes. ¿Qué has hecho? Pues trabajé de camarero, de mozo de almacén, Bueno, eso estibador. sí, imagino, como yo. Y luego tatuando en mis ratos libres a quien quería y podía, en mi casa, en su casa, como empezamos todos. Por 2 duros, cada vez un poquito más, mejorando, haciendo muchos arreglos de destrozos de otros, apañándolos. ¿Con la máquina esa o has ido comprando? Con esa primera máquina eché muchísimos años, muchísimos.
porque compré otra a un amigo de un antiguo compañero del instituto, años después, pero eran muy caras las máquinas de tatuar. La que yo compré primera costaba 50 euros todo. Máquina, fuente, agujas, guantes, un kit de iniciación, pero era chinita de AliExpress. Ajá. Y la otra ya era buena y ya costaba 200, 300 euros. Y claro, pues poquito a poco juntando dinero para más materiales, para mejores tintas, para mejorar en la técnica. Imagino que, no sé si te he cortado, pero bueno, me venía hablando de mejores tintas, ya no solo mejoran en calidad de maquinaria, de tintas y tal, también tiene que haber, por higiene, Sí, claro. O sea, no es... Calidad sanitaria. Claro. Sí, porque no vale todo. Estamos trabajando ¿Llegamos a la sangre? Sí. Sí, porque la piel, claramente. No se debe de llegar a los vasos sanguíneos, pero es verdad que al lacerar la piel se hace sangre. Entonces estás introduciendo cosas bajo la piel que van al torrente sanguíneo, se pueden causar problemas también, si no se hace apropiadamente. A mí me pasó cuando empezaba yo a tatuarme yo mismo, porque me tatué en mi casa y se me infectó un tatuaje aquí en la pierna y se me puso un vaso linfático todo rojo hasta la ingle. Yo me asusté, parecía eso, el veneno de las películas, cuando le sube por la pierna. Y claro, era una infección. La infección va a la sangre y lo primero que se afecta es el vaso linfático. Pero nada, fui al médico, una pomada, una reprimenda del médico por hacer el tonto. Claro. Porque todo esto fue porque me tatué en la habitación donde estaba la gata, hay pelos de la gata. Claro. Eras tú solo, era para ti. Claro, estaba aprendiendo, llevaría 6 meses tatuando, bueno. Pintando. Haces, no sé si hay alguna modalidad o varias modalidades de tatuaje. Sí, hay muchos estilos, cada vez más además. Sí. Porque cada tatuador puede llegar a desarrollar un estilo propio, como cualquier pintor o lo que sea. Y a mí me gusta mucho el estilo del anime, por ejemplo. Ajá. O piezas a todo color, recuerdos de la época pop, artistas, cómics y todo eso me gusta mucho. Luego trabajo casi de todo, porque ahora hay muchos que empiezan a tatuar y dicen yo solo quiero hacer esto. Pero yo pienso que llevando 2 años aprendiendo a hacer una cosa no te puedes decir, yo elijo esto. Tienes que antes saber hacer de todo un poquito, o antes era así por lo menos. Antes había que hacer muchos infinitos, muchos te quieros y muchos tal para poder diseñar tú una pieza tuya y que el cliente diga, hazme un dibujo tú. Que eso también es una muestra de confianza muy grande. Cuando un cliente me dice, yo quería un brazo así con colorines y pues de estos dibujos animados a lo mejor, pero haz tú como veas. Otras. O sea, que hay clásicos, ¿no? Por lo que cuentas. Sí. Los subo siempre. Estas cosas que se hacían antiguamente. Sí, el trisquel. ¿El qué? Un trisquel, por ejemplo. Los trisquel, las formas estas celtas, que son el nudo de 3 patas. Es muy típico aquí en Galicia, sobre todo en el norte de España. Yo qué sé, un león, un reloj de bolsillo, una corona, todo eso. Bueno, luego vamos a ir viendo cositas mientras hablamos con él, pero bueno, él ha traído, no sé, pues si me quieres enseñar alguna cosa, aunque lo veamos luego. Sí, mira, te comentaba, por ejemplo, los tatuajes que me gusta mucho hacer a mí, así a todo color, así como esto es de un cómic de Batman. Ajá. Entonces le hice pues esto es todo gente de aquí del pueblo, en realidad. Este es así con retazos, así como luces de color solo. Estos son ya un estilo mucho más bruto de lettering, son letras, aunque no se lean bien. También se le hizo a una alumna mía. Ajá. Pero a mí lo que más me gusta hacer es de este estilo. Luego hay gente que te lleva sus diseños. Sí, uno puede traer un diseño propio, ya sea porque tú sabes dibujar o porque es el tatuaje que viste de alguien que te gustó o que lo viste en internet, un dibujo que te gusta mucho, que es muy bonito y se puede respetar y hacer ese mismo, pero yo siempre recomiendo a la gente hacerse algo para él o ella, para esa persona en concreto, porque yo siempre digo que a mí me molestaría mucho llegar al supermercado en verano, todos en camiseta de manga corta, y ver a un señor con el mismo tatuaje que yo. Yeah. Y es como, ¿dónde lo compraste?
¿sabes? Y no tiene que ser así. Claro. Imagino que tú también tienes una carpeta con muestras, Sí, y revistas al viejo estilo. cosas tuyas Sí. y cosas de estándar. Estándar, o- sí, más comunes. Esto es lo que me decías que también has hecho. Sí, este me lo hice yo, por ejemplo, a mí mismo, está sin pintar. Ajá. Y este se lo hice a un cliente que es un habitual ya, que le hice el brazo completo. Él me dio 4 pistas. Él me dijo, yo quiero un samurái, una geisha, unos peces y un león de Fu. Y dije yo, ¿y puede la geisha ser Bulma, la de Dragon Ball? Y el samurái Zorro de otro anime, de One Piece, tal. Me dijo, sí, tú dale. Y le encantó y ahora lo tiene todo tatuadito en el brazo. Muy chulo. Ahora estamos haciendo el otro brazo. Luego también intuyo si alguien se quiere de repente... ¿Se pueden borrar los tatuajes? Sí, con láser se pueden borrar, dependiendo si son en color, hay algunos tonos que no se borran muy bien todavía, pero sí, se pueden borrar. Aunque yo siempre recomiendo, si es algo muy oscuro, hacer una sesión o 2 de láser y taparlo con otra cosa. Siempre recomiendo tapar. Que eso se llama cover. Y no es que seas especialista, pero un poco... O por circunstancias que la gente te ha ido Sí, claro. con otros tatuajes de otros tatuadores, han dicho, oye, ¿me puedes quitar esto? O por una novia, ¿no? Muchas. Sí. Claro, como empecé a tatuar así pues en el barrio y tal, pues mucha gente lo que quería era arreglarse tatuajes que le costaran 2 duros y habían quedado mal, tatuajes de una novia que tenía 19 años y ahora tengo 22 y ya no estoy con ella, y cosas así. Entonces, claro, poco a poco me tuve que especializar un poquito en saber tapar las cosas. No solo taparlas, sino que no se vea la atención sobre el O foco sea, hacer un del dibujo antiguo tatuaje. que no sé, que tape o que esconda un que poco, desdibuje, ¿no? Desdibuje sí. lo anterior. Sí. Por ejemplo, aquí tengo unos que son así, de un cliente de aquí del pueblo, que tenía en los 2 brazos 2 tatuajes de hacía mucho tiempo, que ya no le gustaban. Tenía esto en este brazo. Esto es lo que llevaba él Sí. y esto es lo que le has hecho tú. Y esto llevaba porque era una avispa, a él le gustaba mucho la avispa, y le dije yo, ¿tú quieres conservar la avispa? Había sido una avispa hacía muchos años. Y me dijo, sí, me gustaría. Pues yo te hago una avispa a color, llamativa, y te tapo todo lo demás. ¿Y cómo lo vas a hacer? Le enseñé el diseño, le gustó mucho, y ahí lo lleva. Bueno. Y realmente no se ve el antiguo tatuaje. No, claro. Y hay una avispa, además. Sí. Y luego le tapé este otro en el antebrazo, que tenía una palabra en chino, nombre de persona, y él quería una mano de Fátima, y después de darle muchas vueltas, al final se lo tapé con esa, que con los tonos oscuros y tal. Tú no eres de aquí, eres de Coruña, tengo Sí. entendido, pero vienes a As Pontes, a esta preciosa villa, que se llama As Pontes, por amor. Sí, conocí a una chica de aquí, y al final me vine a vivir aquí con ella. ¿Y cuánto tiempo? ¿Ella curra ahí también, no? Ella hacía piercings, ahora no trabaja. ¿Cuánto tiempo llevas con el estudio este? 4 años ya. 4 años. ¿Y tienes algo pensado para el futuro? ¿Sigues aquí? ¿Sales fuera? No sé si trabajas fuera. Sí, en ocasiones tengo ido a trabajar afuera, a Coruña, y mi intención es esa, seguir trabajando ¿Algún proyecto aquí. que tengas pendiente que Sí, pueda expandirme aportar? un poquito, crecer un poquito. Expandirte un poco. De momento sigues aquí. Sí, tener aquí la base y hacer clientes aquí y allí, por España, conocer un poco otros estudios, cómo trabaja otra gente y tal, y darme un poco a conocer más, claro. ¿Tenéis familia? ¿Niños? Sí, mi chica tiene 2 hijos, 2 hijos. ya mayores, Mayores, uno de bueno. 24 y otro de 18. No... Sí, los 2 tatúan. Los dos tatúan. Sí. Qué guay. Yo ¿Tatuaban tengo antes o...? No, O sea, aprendieron tatuaban, con- han aprendido aprendimos también. mucho en la pandemia, encerrados en claro, casa con todo el ostras. equipo de tatuar, todos tatuamos a Qué todos. chulo eso, ¿no? Sí, sí. Yo llevo varios tatuajes de ellos. Estos puntitos de colores Sí. me los hizo la niña, tendría 10 años, 11. Este me lo hizo el chaval, el tocadiscos de los Picapiedra. Qué bueno. Y este del cacao, en vez de amor de madre, yo llevo amor de cacao. Y me lo hizo la niña también pequeñita, el chaval. Bueno, ¿no se dedican a esto? Sí, No se dedican a esto. pero les gusta. Pero a mí y- me gustaría que alguno de los dos, cuando yo tenga que dejar de tatuar, que se queden ellos con esto. Pues además se les da bien. Bueno, algún referente, alguien te haya servido de inspiración o de maestro, porque aquí hay también varios
tatuadores y varios vecinos que Sí. tatúan, pero a lo mejor no ellos, porque incluso son más jóvenes que tú, a lo que se me ocurre uno, pero alguien internacional o alguien español, me refiero. Yo hay 2 tatuadores, tres en concreto, que considero casi los mejores en lo suyo, en el mundo, que es mucho decir, porque hay muchísimos tatuadores hoy en día. Uno es Fred Thomas, que es un tatuador murciano, tiene ese nombre artístico, le gusta mucho el cine, el western y tal, y para mí es el mejor tatuador de realismo fotográfico del mundo, porque cuando te tatúa una fotografía es una fotografía, con su sudor, con su pupila, con todo. Y luego de lo mío, de lo que me gusta hacer a mí, del anime y la cultura pop, del videojuego y tal, Raúl de la O, que es un tatuador que está en Sitges, en Alicante, y Icos, que tiene su estudio Malibu Tattoo en Sitges. Y esos para mí son grandes referentes. Yo no me he tatuado con ningún tatuador nunca, solo me tatué yo, los niños o algún alumno tal, pero siempre digo que si me tengo que tatuar con alguien, va a ser con esas 2 personas. Si le voy a pagar un tatuaje a alguien, va a ser a esas 2 personas porque ganas de conocerlos y aparte de que me encanta su trabajo. Bueno, vamos a ir terminando, pero antiguamente, es que eso de antiguamente suena como ya de según mayores no son. Antiguamente esto todo era campo, Claro. Pero quiero decir que lo del tatuaje ha cambiado, ha evolucionado mucho. Bueno, no ha evolucionado. Por ejemplo, el otro día no sé quién me decía, alguien que se ha presentado a unas oposiciones o bueno, no sé, para la Marina. Ahora en la Marina puedes llevar tatuajes que se vean y hasta hace un año, por ejemplo, no. Sí, pero De lo del tatuaje se está aceptando un poquito más. o sea, quiero decir, Sí. hay trabajo, hay gente cada vez más, Sí, edades. a mí me ha atendido una persona en el banco, de alto rango del banco, con un tatuaje aquí en la mano. Y casi me emociono. Claro. Porque para mí es increíble que puedas ir a cualquier sitio, cualquier estrato de la sociedad, y si tienes un tatuaje aquí en la cabeza o lo que sea, que no pase nada. Da igual que sea agresivo, que sea una flor, mientras no sea insultante, que es arte, que es como ponerse un pendiente, un anillo, Claro, es arte, te puede tú lo has gustar más dicho. o menos a ti, pero el problema lo tiene la persona que no le gusta. Claro. El que lo lleva no tiene ningún problema. Es arte y además, efectivamente, el problema es del otro. ¿El de la cabeza que tienes no te lo has hecho tú o sí? No. No. Este me lo hizo un chico que tenía tatuando aquí en el estudio cuando abrí, Ajá. Roque. Y ese duele. Duele, eso iba a decir, dolor, bueno, dependerá, porque yo que tengo algunos amigos, yo no tengo ninguno, pero que de hecho estoy en ello, pero A ver. tengo amigos y claro, hay gente que en según qué zonas duele y Sí. en otras no. No. Pero gente que se lo ha hecho en esas zonas que voy y pues no sigue para tanto, que decir que depende también de cada uno, ¿no? Depende de la persona. Entre hombres y mujeres, el mapa del dolor, que digamos, varía también, porque tenemos zonas más grasas, los hombres en unas zonas, las mujeres en otras, y luego eso, claro, cada persona es un mundo. Yo tengo clientes que parece que están muertos mientras los tatúo, que se duermen incluso, tatuándole aquí en una canilla. Hostia, la espinilla, claro. Dios mío. Y otros que les tocas y se marean, Claro. en una zona blanda o lo que sea. Eh, Pero bueno. El sitio más sexy que has tatuado, que has dicho, ostras, Pues single, pechos, cachas. Es que he tatuado en casi todo ya. Menos genitales como tal, todavía pero no. ahí también se puede tatuar y de hecho, Sí, sí. sabes, conoces de gente o has visto algún... Sí, hay un tatuador famoso que hiciera en Instagram una propuesta, porque tenía una propuesta artística de un cómic y tal, y que si llegaba a X seguidores, se tatuaba el nepe y se ponía old school, pero como suena, old school, con diéresis y todo. Ahí. Y lo cumplió, Y lo cumplió, ostras, Con pues- 2 Viagras, Ah. 2 bisagras, bueno, como claro, diría mi abuela. Porque aquello tendría que... Claro, si no, no... Hay que estirar la piel mucho para tatuar bien, si no tiembla. Ostras, lo imagino. O Lo paso regular, ¿eh? O en un testículo. Sí. Madre que lo en los huevos, por Dios. Pues sí, hay gente para todo, claro. Pero hombre, ¿y la risa que te tiene que dar cuando estás con alguien? Sujetándotelo diciendo, ¿te gusta? Bueno, no. Dice, aquí pone algo con L. Y dice, espera, ya verás. Bueno, perdón. sí. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Estás en Aspontes,
KO Studio Tattoo. Sí. Bueno, aquí lo tenéis. Bueno, lo vamos a poner, lo vamos a imprimir aquí abajo. Y bueno, buscas KO en... Sí, pones KO Tattoo en Google y te sale. sí. Y ahí O tienes Estudio teléfono, Aspontes, estudio y es lo eso. único que hay. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Nos veremos por Aspontes. Seguro. Y no te digo que te vaya a hacer una visita. Seguro porque que sí. Como Que antes antes o vivía después ahí, cada picabas vez que pasaba yo decía, pero bueno, no sé, no ha llegado el momento Tú avísame dónde vives y paso yo de vez en cuando. para recordármelo. Bueno, pues nada, Adrián, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros os dejo, pues mira, no sé con qué, pero nos vemos cuando terminen no sé con qué. ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! Was that real? God, not again. Oh, that's him. Bueno, ya perdonaréis. Yo es que caca, culo, pedo, pis, me muero de la risa. Me hacen gracia las palabras como braga o pelotazo. ¿Tú te crees? Hay un moco, una caca, un pedo o una caída. Bueno, no falla. Ya Chaplin era así. Un tropezón y son cosas básicas en el ser humano. Entonces, bueno, perdonad estos vídeos un poco entre escatológicos y surrealistas, como mucho de lo que hacemos en este programa, me responsabilizo yo. Pero bueno, acabamos de ver estas cosas que me apetece, que hay por internet, que la gente ¿cuánto tiempo libre tienen? Con el cacao que tengo yo, que me cuesta hacer las cosas un huevo, de todo lo que tengo que hacer, y la gente, pero bueno, también qué maravilla, qué ingenuo, qué creatividad, qué chulo que haya gente que nos anime y nos haga reír. Bueno, esto por un lado. Contaros, porque también este programa lo vemos aquí en Aspontes, en RTV Eume, pero al colgarlo en YouTube también nos ve mucha gente de fuera. Entonces, para ellos, informaros que hay una prueba de hípica en el lago, en Aspontes, este fin de semana. Tenéis 4 días, por si veis esto, o 3 o 5 incluso, depende, para ver esta. Vamos a poner un cartelito para que tengáis la fecha, la dirección y si no, investigarlo.
ya lleva haciéndose varios años, no os voy a dar mucha explicación, pero está bien porque veréis un lago alucinante. Bueno, es como lo que decía antes de lo del poblado, ¿qué os voy a contar a vosotros? Pero bueno, como hay otra gente que no es de aquí y también nos ve, el lago este era una mina. Tardaron 4 años en llenarla de agua y han hecho un lago con tratamiento de suelos, de aguas y de todo para que sea utilizable para baños públicos y demás. Bueno, tiene piragüismo, tiene actividades, tiene kioscos, tiene baños, todo está perfecto. Cada vez están haciendo más cosas y más que van a hacer. El caso es que para que la gente que ve de fuera que se anime. Y bueno, nada más, que os dejo con el corto. Lo que os decía, como todo esto es como un poco cacao, entre otras cosas porque estoy aquí, la gente a veces no tiene tiempo para mandarme las cosas, entonces tengo que improvisar. Y os vais a tragar, por así decir, un cortometraje que dirigí yo. Os lo presento en el siguiente vídeo y ya os explica Juan Anillo, director, y aquí os dice hasta el próximo día Juan Anillo, presentador. Que nos vemos en el siguiente programa que será dentro de 15 días. Os dejo con el corto, es muy divertido. Y bueno, que os lo cuente él. Y gracias por ver Veño que teño que vir. Os quiero mucho. Graciñas. Bueno, otra de las cosas que suele pasar es que a veces te planteas cosas y como no depende directamente de uno, que depende de horarios y de cosas, bueno, este programa está siendo todo el rato así. Casi no sabemos dónde vamos ni dónde venimos, pero bueno, esto es como la vida misma. Entonces, bueno, hoy en este momento os habla Juan Anillo, director. Bueno, director de cine que en realidad ha dirigido solo un cortometraje, que es el que vais a ver a continuación. Bueno, salen, no sé si son 22 compañeros míos, actores, algunos conocidos, otros no tanto, y todos tuvieron a bien hacer una locura que se me ocurrió, porque yo resulta que estuve trabajando 11 años en una sala muy importante de Madrid, que se llamaba 69 pétalos, y en otra también muy guay, más pequeñita, que se llamaba Déjate besar, haciendo personajes. Y entonces de repente un día para las fiestas de la cárcel, una fiesta de la cárcel, pues todo el mundo hacía pues el caco con la bolsa y el antifaz con las joyas, un policía con la porra, otros de Guantánamo, otros, y yo no sabía qué hacer. Y justo una semana antes habían metido, o 4 días antes habían metido a Julián Muñoz en la cárcel. Y de repente se me ocurrió hacer a Julián Muñoz, para esa fiesta en concreto. Bueno, gustó tanto lo de Julián Muñoz, lo que es el acting que me inventé y todas estas cosas, que estuve 8 años haciendo a Julián Muñoz. La gente venía a la sala con pancartas frica, chuli, me cantaban sevillanas, bueno, era bueno, muy loco todo. Entonces llegó un momento que yo decía, con la cantidad, tenía más de 110 personajes y con lo bonitos que eran algunos más, bueno, pero que tuviera que hacer a ese señor con la barriga, o sea, entonces yo quería matarlo. Y entonces efectivamente hice un corto y lo dirigí para matarlo. Bueno, el guión es mío, es bastante surrealista, ya lo veréis. Es un tipo que muere de un infarto y entonces, pues como si fuera Johnny Weissmuller o Gloria Swanson, que murieron, o Drácula, Bela Lugosi, que pensaban que eran ellos mismos, Drácula, Tarzán o Gloria Swanson bajando aquellas escaleras. Entonces este se había creído que era Julián Muñoz, estaba medio tarao ya, y al morir sus amigos actores que hacían otros personajes cuentan como su relación con él. Y resulta que al final todos tenían un poco de enganche con sus personajes. Entre tanto le digo a Tonino Guillén, que es un amigo mío, que lo conocéis de Caiga quien caiga y de otras muchísimas cosas, que me escriba que me aporte un poco al guión, y si yo estoy regular, Tonino está peor todavía. Entonces hacemos este cortometraje, intento moverlo por festivales y de repente me lo cogen en festivales de terror, en festivales frikis, no ganamos nada nunca, nos reímos mucho y me queda a mí la cosa de que 22 personajes y un montón de equipo se reunió conmigo para rodar este cortometraje, que es muy divertido. Es un poco existencialista, es un poco surrealista, pero bueno, creo que os vais a divertir, aunque solo sea por la variedad de personajes que hay.
Espero que lo disfrutáis. Decía todo esto de antes porque pensábamos meter otro hoy, pero bueno, la gente tiene mucho lío, muchas cosas y no me los manda a tiempo. Por eso, por segunda vez, meto uno mío, en este caso no producido, que sí, que es producido y dirigido también. Me llaman al teléfono, os dejo con el corto y gracias por aguantarme. Mi autodeterminación es poca, porque este hombre fue un puerco, pero no tanto como yo. Un puerco que va hacia el plus ultra, una tomadura de pelo, no como los humanos, un paso más atrás. Mariano era un tipo normal, con amigos normales, tenía una casa normal, con vecinos normales. Vamos, a mí me parecía un tipo de lo más normal. Eso sí, con sus personajes era muy escrupuloso, pero esto ha sido muy fuerte. Creo que... Este hombre fue, como mi padre, el gran Guillermo Tell, un incidente. Y ahora me voy antes de causar más discrepancias. Él estaba mañana y tarde y noche con sus cosas. Todo tonterías, pero eran sus cosas. Dormía fatal, cada vez peor. Al final yo no sé ni cómo aguantaba, pero él ahí estaba. Bueno, si algo se puede decir de él es que era un hombre con huevos. Y créanme que de eso yo entiendo un rato. Es una lástima. Se fue tan de repente. Sí, sí. Coño, ¿verdad? Estamos aquí por eso. Ah, porque Julián murió. Claro. Bueno, Julián no. El otro. El actor. El actor. Es el que ha muerto. ¿Ha muerto? Pero porque le dio un ataque a Julián y yo creo que se murió por eso. Oye, como tú me dijiste eso, que había muerto. Coincidimos en un casting musical, pero no lo cogieron, porque era muy alto. Es que era hijo único. ¿Perdón? Mariano fue un poco el que me metió un poco en todo esto y me enseñó cuál era la dinámica, como lo que teníamos que hacer. Y bueno, vivíamos cerca, le iba a buscar con el coche, veníamos, los viajes de ida y vuelta eran divertidísimos.
Y un día bajó con el vestuario porque decía que no le daba tiempo. Nos pareció muy divertido, íbamos en el coche. Decidimos hacerlo otro día, sentándose atrás como si fuera el chofer. Pero fue un día y otro día y otro día. Bueno, es que al final me trataba como si fuera su chofer de verdad. Ya a veces ni me hablaba, me contrató de displicente y como ya no compartíamos ni siquiera camerino porque iba ya vestido, al final empecé a decirle que no y que no podía. Y dejamos de hablar así. La fuerza cósmica. Todo ese rollo a él se la sudaba. Ah, qué cabronzazo Julián este. Este Julián A mí a Mariano a veces se le llamaba Julián. Julián Muñoz. Como somos... Bueno, éramos vecinos. Le vería salir de casa vestido de Julián, hacer sus cosas, sus compritas. Luego ya... A mí no me parecía nada normal, ¿eh? Mira que soy raro. Pero a mí al final no, ni gracias. Fue el gran defensor de las mujeres. Qué pérdida tan grande. Esas cosas que hacía. Me encantaba. Qué hombre tan extraño. Despertaba gran devoción. Defendía a las mujeres con las suyas. A mí no. Debe ser porque le recordaba a su madre, a la que detestaba. Olía a vaselina. Del pelo, ¿se entiende? Era una marca Naturaca o Laca Lamares, no recuerdo bien. El caso es que sin pelo. La cuestión es que es sin pelo. Un tipo un poco rarito. Era un poco agarrado, eso sí, muy dado al chotis. Lo de agarrado lo digo por el chotis, no porque fuese tacaño. Le echaré de menos. Él siempre me dio amor y silencio. Ay, era una de las pocas personas que tenía el privilegio de no oprimir la virtud de no existir. Cuando te relacionas con un hombre, pues tienes que renunciar a reír de las cosas que no te hacen risa. De tener bicarbonato cuando lo que quieres es langosta. Bueno, la verdad es que tipazo, el hombre tenía un buen tipo, ¿o no es cierto? Bueno, tenía lo de la barriga, pero es que él lo forzaba. Sí, vamos, que las dos nos liamos con él, pero a la vez. Igual no lo amábamos, vale, pero teníamos una relación fan, porque es que éramos totalmente incondicionales a él. Incondicionales, éramos groupies y le perdonábamos todo, hasta cuando nos decía que sí hacíamos lo del marsupio. Joder, qué asco. Se lo perdonamos a él y a otros muchos de los grandes. Bueno, está jodido. De los grandes y de los que no son tan grandes. Una pena, la verdad. Y le hemos perdido, pero para nosotras va a quedar de por vida. Mira, tenemos. ¡Viva el paso doble que hace alegre la tragedia! ¡Viva lo español! ¡Ole! ¿Sabéis qué pasa? Que los artistas somos muy divertidos. Por eso estamos haciendo esta fiesta. Además, a nosotros nos gusta experimentar. Pero de ahí, a esa obsesión, se le fue la pinza. Yo me siento débil. Y le pido a Dios que me dé fuerzas, porque siempre en la familia hay alguien que sobresale, y él sobresalió. Éramos muy buenos amigos. Pero es que él era un hombre de bien. Un hombre bien. Él distinguía la verdad buena y la verdad mala en su conciencia. En esa voz interior que todos tenemos y que nadie escucha. Y que por eso el mundo anda tan mal.
La verdad es que yo le quería muchísimo. Ay, disculpen un momento, tengo que salir. No le faltaba de nada al tío, con eso de que el del banco era amiguita suya. La Flore, la integración, era un tío ejemplar. ¡Uf! Ay, le sobraba de todo, siempre nos regalaba cosas. Bolígrafos, camisetas de JD, era la caña. Eso sí, es verdad. Hoy, Mariano, Mariano. ¿Cuántos tiempos pasamos? Felices. En la pensión La Empoma ahora. Fue tan bonito. Qué proyecto el Mariano. Qué hijo puta era el Mariano. Pensado para los dos, mira, así hubiera sido, hijo puta. Aquí está. Tú y yo. Mariano. Amadeo te quiere, aún te quiere, Mariano. Yo sé que me debes 25.000 pesetas. En la pensión La Empoma ahora. Esto lo desempeñé para este reportaje. El Monte de Piedad. ¿Cuántas veces hemos entrado allí tú y yo? Noches sin dormir en la Gran Vía. La Vía Láctea. Eso sí que eran buenos tiempos. ¡La Chamorro! ¡La Chamorro! Te sigo queriendo, hijo puta. Hala. Hasta pronto. ¿Qué? Si yo no lo conozco, si yo solo soy el técnico. Qué dolor de cabeza, por Dios, qué pedo me cogí. Ay, Mariano, Mariano. Es un actor singular, Ay, Mariano, Mariano. con muchos registros y también con un par. ¿A quién se le ocurre, Mariano, elegir a Julián? Ay, Mariano, se le va la cabeza por interpretar. Yeah. Ay, Mariano, Mariano. No te creas la Swanson, Ay, Mariano, Mariano. ni que chupa la sangre ni quiere estar san. Insisto, ¿a quién se le ocurre 5 años seguidos falseando un bigote pensando que tú eres Julián? Ay, Mariano, se le fue la cabeza por interpretar. Ay, Mariano, Mariano. Tus amigos te quieren Ay, Mariano, Mariano. y también te recuerdan. Mientras haya cerveza, va a empezar a chupar. ¿A quién se le ocurre dedicarse a la farsa? Que lo sepan, Mariano, te digo, Mariano, ellos están igual. Ay, Mariano, Mariano. Ay, Mariano. Ay, Mariano, Mariano. Ay, Mariano, Mariano. Se le va la cabeza por interpretar. Y a mí también, Moria, se me está yendo hace un rato. Ay, Mariano. Pues vamos a dejarlo aquí, nos vamos a despedir. Bueno, ya tú Gracias sabes. por venir al Oye, velorio. muerto. Hasta luego, ya tú sabes. Y allá en el otro mundo, en vez del cielo, te encuentres gloria. ¡Qué rico, papi! Mariano. 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 Oye, no hay nadie, no me contesta. Mariano, tómate un chupito conmigo, coño. Hoy no me he dado tiempo ni de irme a casa, ni de irme de copas, ni de meterme en la cama. Que perdonad que corte siempre tal, que nos vemos dentro de 15 días. Me he puesto un café. Es que estamos preparando antes de iros a dormir, perdona, ya os dejo. Estamos preparando el siguiente y vamos un poco como de culo. Incluso estamos viendo la posibilidad de hacer un especial verano
porque el próximo no, pero el siguiente, que será primeros de julio, es el último programa de la temporada. Entonces queríamos que fuera algo especial. No sé si lo vamos a conseguir, porque igual esto, en vez de terminar por todo lo alto, empezamos por todo lo alto y terminamos como hasta ahora. Pero bueno, nada más, que aquí me quedo currando. Fíjate qué horas. Y eso que ha durado, no llega a 2 horas, ¿eh? O sea que vamos bien, vamos mejor. Claro, también hacemos 2 al mes, o sea que no está mal. Bueno, me tomo un café con hielo, porque me estoy durmiendo. Dije, mira qué horas son. Y encima de miércoles. Claro, si fuera un sábado aún pero estoy ya molido. Hala, ahora sí, a dormir, un pillo a la camita. Buenas noites, graciñas. Eran tantas las miradas, eu non vía nada. Eran tantas as palabras, mais eu non falaba. Estaban trenzadas con fíos de sal, agullas de prata, non foron quen de tronzar. Buscando